Muchas gracias por la invitación a la gente de Fábrica. Es un placer estar acá. Me encanta que haya tanta gente interesada en diseño. O sea, estoy muy contento de estar acá y poder contarles, aunque sea un poquito de mi visión. Justamente la aclaración que quiero hacer antes de arrancar es todo lo que les voy a mencionar ahora es mi propio recorte de mi experiencia, de lo que fui viendo durante bastante tiempo de trabajar en este ámbito. Cualquier crítica, siempre que sea constructiva, es bienvenida. Así que, bueno, al que le guste, también después podemos seguir hablando de un tema, porque esto es parte de mi vida, porque me apasiona. Lo que tengo para contarles hoy está dividido en dos partes. Una que es el diseño de experiencias y los servicios, y una segunda parte que es método de investigación, herramienta de diseño y casos. Vamos a hablar de la primera. Antes de esto, vamos a ir un poco más para atrás. Esta no es la presentación igual. Por eso ahora me estoy acordando. No importa, no importa. Es muy parecido. Queda tranquilo. Claro. Pero me acordé porque me saltó una pantalla. ¿Era que está en el pendrive? No importa, entonces sigamos con esto. Es lo mismo. Porque cuando hablamos de diseño de un servicio nos vamos directamente a hablar de experiencia. Justamente porque para mí un servicio es una experiencia y justamente es compleja, ¿sí? Entonces, lo primero que deberíamos hacer para hablar de cómo diseñar una experiencia, entonces si un servicio es una experiencia compleja, es definir qué es una experiencia. Acá si hay un psicólogo en la sala, capaz me va a levantar un poco la mano y va a decir, ojo con lo que decís, pero de nuevo, por eso hice la aclaración al principio. Las experiencias son situaciones y las situaciones derivan en un pensamiento. Y ese pensamiento es cómo lo interpreto, y ahí hay como dos vertientes, ¿sí? Esto es muy binario. Una que tiene que ver con una consecuencia emocional y otra que tiene que ver con una consecuencia conductual. Esto es el modelo cognitivo-conductual, capaz que escucharon hablar de eso, ¿sí? Básicamente lo emocional es una emoción, un sentimiento, y esto podemos decir si fue positivo o negativo. Y ahí es como que yo soy un poco determinado con esto y digo, bueno, las experiencias cuando uno vive algo determinado, siempre es positivo o negativo. El más o menos es porque nos anima a tomar postura de una cosa o la otra, ¿sí? Y por otro lado tenemos modelos o procesos, comportamientos y hábitos, que es cómo actúo con eso que me está pasando. La diferencia que tenía en la presentación que les mencioné, que no era esta, es que les contaba una historia personal, ¿sí? Una historia personal que está relacionada con mi historia con el café. Ahora les hago una pregunta para meterlos un poco en tema y para dar los ejemplos. ¿Pueden ustedes imaginarse rápidamente en su cabeza cuál fue la última vez que tomaron por primera vez café? Complicado, ¿no? Hasta la pregunta es complicada, ¿sí? No es la primera vez que tomaron café, porque tal vez si van a la primera vez se pueden acordar. Lo que les invito es a que recuerden a la última vez que tomaron por primera vez café. ¿Dónde está en su memoria? ¿Sí? Bueno, en mi caso, ¿sí? Era muy chico, tenía 5 años, mi papá me llevaba a lo de mi abuela, ¿sí? Y mi abuela me esperaba con el cafecito, con la típica tetera, ¿vieron esas que es muy rococó? Que tiene como todas esas volteretas, ¿sí? Y siempre me ponía 3 cucharadas de azúcar. Entonces, desde chico, durante un montón de tiempo, tomé el café con 3 cucharadas de azúcar. Y eso representaba, ¿sí? A mi abuela. Cuando tuve que estudiar diseño, un poco más adelante, tomaba muchísimo café. Es más, los que me conocen saben que soy muy cafetero. Tomo mucho café por día. ¿Y qué me pasó? Cuando estudiaba diseño tenía que estar muchas horas despierto y tomaba mucho café. Y a todos le ponía 3 cucharadas de azúcar. Es un comportamiento que ya lo tenía adquirido, ¿sí? Y tenía algo emocional también, tomar el café con esas 3 cucharadas. Hasta que un día voy a un médico, y el médico me hace análisis y me dice, che, vos tenés mucho azúcar en sangre. Claro, sí, porque no evitaba nada que tuviera azúcar. Comía todo lo que podía hacer que tuviera azúcar, más la cantidad de infusiones que tomaba con 3 cucharadas. Y me dice, bueno, por tu salud, lo mejor va a ser que empieces a virar a cuestiones que sean un poco más sanas. Ejemplo, un edulcorante para tu café. Genial. Entonces, obligadamente y por miedo, cambié mi comportamiento, ¿sí? Que era algo que yo ya tenía adquirido. Lo que estoy intentando es con esta historia reflejar este esquema. Por miedo cambié mi comportamiento. Entonces, a partir de ahí tomé café con 3 cucharadas, con 3 pastillitas de edulcorante durante un montón de tiempo. Sí, algunos van a decir es asqueroso, 3 edulcorantes. Pero para mí era la representación de mi abuela y eso era lo que a mí me hacía bien, ¿sí? Cada uno con sus gustos. Durante un montón de tiempo hice eso también, ¿sí? Porque ya está, ya había hecho un cambio, por miedo había generado ese cambio de comportamiento. Hasta que un día
en un evento social, conozco a una chica que era colombiana. ¿Hay alguna colombiana en la sala? Muy bien, bueno. Los colombianos saben tomar muy buen café, de hecho tienen muy buen café. Y da la casualidad que esta chica era barista. Y me dice, ¿a vos que te gusta tanto el café? ¿Probaste el café colombiano hecho por una barista? Le digo, no, la verdad que no. Le digo, pero tomo tanto café de hace tanto tiempo que este café no va a hacer que cambie mi experiencia en el café. Me dice, yo te voy a hacer un café con un método de goteo, lo vas a probar y vas a ver que nunca tomaste un café de verdad. Bueno, un día llegó ese día, me invitó a cafetería de Palermo que cerraba temprano, ya no quedaba nadie, estábamos los dos solos, estaba muy linda, ¿sí? Real. Y empezó a prepararme el café. Primero me mostró los granos, me los hizo leer, los molió conmigo, puso el método de goteo, esperamos 5 minutos, goteó. Y era una experiencia ya diferente a lo que estaba acostumbrado, ¿no? Era todo como un evento. Y cuando voy a tomar el café, agarró el vasito, le digo, bueno, ¿tenés edulcorante? Me miró horrorizada. ¿Cómo le vas a poner edulcorante a este café? Le digo, yo no lo sé tomar otra manera. Me dice, próbalo. En el momento que lo probé, sin edulcorante, realmente me pareció muy bueno, ¿sí? Realmente estaba tomando un café, era un sabor que jamás había sentido. ¿Qué pasó a partir de ese momento? Dije, no va más el edulcorante, ¿sí? No podía siempre tomar café por un barista, pero cada vez que tomo un café no le pongo nada, ¿sí? Otra vez volví a cambiar mi comportamiento. Fue una experiencia, la que algunos en marketing llaman experiencia wow, ¿sí? Esas que te rompen la cabeza, ¿sí? Bueno, todo ese contexto hizo que eso pasara. Entonces, a partir de ahí, ¿qué me pasó? A todos los cafés que tomo no le pongo absolutamente nada, ¿sí? Lo hago níquero, pero me doy cuenta que en mi casa, después de mucho tiempo, tengo una tetera, una cafetera. ¿Vieron las cafeteras que tienen como una formita, ¿cómo se llaman las? No, las que son italianas. Las Volturno, ahí está, gracias. Las Volturno. ¿Y saben por qué? ¿Quién se anima? Era mi abuela, italiana mi abuela. Ahí está, muy bien. Y cuando puedo, vos también, muy bien. Y cuando puedo, le pongo café colombiano, ¿sí? Ahora, todas esas cosas que a uno le pasan por detrás no son tal vez conscientes, pero sí estos hábitos y estos comportamientos que tienen que ver con lo emocional y conductual están muy arraigados, ¿sí? Si vamos a una cuestión más de empresa, tomemos los manuales de gestión, de administración, ¿cómo haces para que las organizaciones, las personas cambien comportamientos? ¿Por miedo? ¿Premios y castigos? ¿Sí? Si no haces lo que tenés que hacer, te vamos a echar. ¿Sí? O porque realmente sienten algo emocional que los conecta y que hagan que eso sea diferente, ¿sí? Eso es lo más difícil de conseguir, pero es lo que tenemos que apelar en el momento del diseño de una experiencia. ¿Estamos bien? Hablé un montón, ¿no? Pero quiero contarles muchas cosas. Ahora, la segunda parte para desglosar esto, hablamos de experiencia, hablamos de diseño, ¿no? Entonces, lo que muchos me preguntan cuando no son diseñadores, ¿por qué hablas de diseño de experiencias? ¿Sí? Porque antes también estaba el otro concepto que era muy conocido, que sigue estando el marketing experiencial. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y cuando hablamos de diseño, los que no son diseñadores, lo primero que se le viene a la cabeza es que un diseñador que hace dibujitos, ¿sí? Y es algo que los diseñadores combatimos toda la vida, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? El diseñador tiene como bastantes vertientes, ¿sí? El que se encarga con ese arquetipo, no, ese estereotipo que tiene la gente en la cabeza, por ahí es el más parecido a lo que hace el diseñador gráfico, que resuelve el problema de la comunicación visual, ¿sí? Pero ahora si hablamos del diseño como tal, ¿sí? ¿Qué hace el diseño? ¿Sí? Esta es la definición que a mí más me gusta, ¿sí? La más simple, resuelve problemas. Dicho esto, cualquier persona puede diseñar, ¿sí? Cualquier persona puede resolver problemas. Un ingeniero puede resolver problemas que tienen que ver con la ingeniería, ¿sí? Un administrador puede resolver problemas que tienen que ver con la empresa y así escalonadamente. Entonces todos somos diseñadores. Cuando te levantás a la mañana y tenés que definir cómo te vas a vestir, estás resolviendo el problema de vestirte, ¿sí? Aunque a veces lo hagas en automático. Cuando vas al trabajo, cómo llegas al trabajo. Entonces, abriendo un poco el espectro, ¿sí? Todos podemos diseñar y lo que estamos haciendo básicamente es buscar la solución a un problema. Lo que pasa es que hay expertise determinado sobre ciertas temáticas. ¿Cuál es el gran cambio acá? O lo que viene a tener esta lógica que les estoy proponiendo y que vamos a seguir desglosando. El cambio de lo que uno llama paradigma, ¿sí? Por mucho tiempo se trabajó en el productocentrismo. Las empresas, como eran muy buenas y conseguían los mejores recursos y tenían muy buenas ideas, hacían el mejor producto y la gente lo iba a comprar. ¿Cómo hacían para que lo compre? Invertían millones en publicidad para generarle la necesidad a las personas. Genial. Modelo que nos cala.
pero muchas empresas trabajan así. Ahora, ¿qué pasa con este otro enfoque, que es el diseño centrado en el usuario? Directamente entendés qué es lo que necesita el usuario o el cliente y en base a eso, ¿sí?, diseñás algo que le pueda solucionar un problema. ¿Mm? Es mucho mejor que la otra, ¿o no? ¿Sí? Porque te metes justamente donde hay una necesidad. Como les contaba, y con esta concepción de diseño hay diferentes capas. ¿Sigue escuchando? Sí. Hay diferentes capas de diseño. Si uno empieza a desglosarla, cada uno dentro de una organización está en un lugar diferente, o a veces están varios. Entonces podemos decir, y esto puede ser muy maleable también, ¿no?, que en una capa central uno tiene el diseño del producto, del servicio o una interfaz. ¿Sí? Agarro un teléfono, un telefonito, soy Apple, trabajo sobre la interfaz, la pantalla, cómo tiene que ser la interacción y demás, sobre el producto, ¿sí? Es una primera capa. Adentro hay un montón de cosas, ¿no? Ahora, si tomo el producto, un poco lo que decía Gonzalo, de otra manera, tomo el producto, hay algo que está alrededor de eso, que es el servicio sobre ese producto. Entonces estás trabajando en otra capa. Estás trabajando, por ejemplo, en cómo te lo venden, cómo te lo entregan, qué pasa después, y qué pasa si tienes un conflicto con eso. Entonces ahí estás pensando en una capa que abraza a ese producto o a esa interfaz. Ahora, una tercera capa es el diseño de procesos y sistemas, que es todo lo que está por detrás que banca que eso pueda pasar. Por ejemplo, el sistemita de cuando te están cobrando algo para que te den ese servicio que termina siendo utilizado ese producto. ¿Sí? Y la última, que es la más compleja, es el diseño de las estrategias, culturas y políticas. Y ahí es cuando se mete el diseño en el management. ¿Sí? ¿Cómo haces un protocolo específico para que toda tu organización esté pensando de esta manera y cómo todos se alinean a eso? Esa es la más complicada de mover. Ahora, en todas estas capas hay diseño y hay múltiples complejidades y podríamos meternos de lleno y profundo en cada una. Este modelo a mí me encanta, lo conocen a Norman, ¿sí? Nielsen Norman, tiene varios libros, es muy bueno. Básicamente lo que dice es que en todo proceso de interacción, ¿sí?, cuando interactúas, hay tres agentes. Uno que es el diseñador, otro que es el sistema y otro que es el usuario. ¿Sí? Esto es un modelo conceptual y explicado por mí, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Cada uno tiene su propia representación de cómo tienen que ser las cosas. ¿Sí? El diseñador tiene su propia experiencia, bagaje. Imagínense, si yo les conté un detalle de cómo es mi experiencia con el café, imagínense todas las cosas que tengo en la cabeza y todas las que tienen cada uno. ¿Sí? Entonces cada uno tiene su propia manera de abordar los problemas. ¿Sí? Los diseñadores a veces tenemos un poco de ego, entonces pensamos que tenemos la mejor solución antes de ir de fondo. Y por otro lado están los usuarios, que tienen sus propias necesidades y esto que dijimos, que es lo que existe. ¿Sí? Vamos a hacerlo con un ejemplo fácil. Supónganse que a mí me encanta el deporte, ¿sí?, y juego muy bien al rugby. Entonces soy un rugby y como soy rugby, ergo, soy muy buen deportista. Y tengo que hacer una solución para una persona que es un usuario que es fanático del fútbol, entonces también es deportista. Entonces con eso ya está, tengo la solución. Yo sin ir a preguntarle a él puedo darle lo que él necesita. Ese es el primer error que se comete siempre. Y eso es pensar en el modelo producto centrista. Como yo tengo el conocimiento, hago lo mejor. Entonces, ¿qué dice este modelo? Cada uno tiene su propio sistema de representación de cómo son las cosas. Lo que tenés que hacer es ir y conocer cuál va a ser el usuario que va a utilizar eso. ¿Por qué? Porque en un momento, por eso está en gris, el diseñador desaparece y lo que queda en contacto es la interfaz, ¿sí?, o la propuesta, la solución, el sistema y el usuario. Ahora también los sistemas tienen su propio lenguaje, o lo que llamaría Scolari, que es un escritor argentino, es un teórico de comunicación argentino, tiene muy buenos libros, ahora da clase en la Pompeu Fabra. Habla del script, ¿sí? No sé si alguien lo leyó, pero acá está un claro ejemplo de lo que es como el guión de interacción que uno tiene con ciertos artefactos, productos o en ciertas situaciones. Les voy a contar esta historia que en el libro Hacer Clic es la cuenta mejor, yo lo voy a resumir. Pero antes de esto vamos a ponernos también en contexto. Cuando uno va, por ejemplo, a realizar una transacción con una máquina hoy en día y tiene una tarjeta, por ejemplo un cajero automático, ¿cuáles son los pasos que sigue para transaccionar? ¿Sí? Yo se los digo rápido para no hacerlo más largo. Uno entra a la sucursal, ¿sí?, ve la pantalla, pone la tarjeta, pone la clave, selecciona la operación que quiere hacer, indica el número de plata que quiere sacar, saca la plata, saca la tarjeta y se va. ¿Sí? Hagamos hincapié en el detalle de pone la tarjeta, la clave, saca la plata y se va. Saca la tarjeta y se va. ¿Qué hicieron
o qué cuenta Scolari en esta historia, en Francia tenían problemas con los parquímetros, ¿sí? Como pasa en todos lados. Conseguir el Cospel es muy complicado. Entonces dijeron, bueno, vamos a mejorar esto y vamos a hacer un nuevo sistema. Se lo encargaron a una empresa y la empresa ¿qué hizo? Hizo las nuevas máquinas. Y como los ingenieros eran muy buenos, dijeron, bueno, vamos a mejorar esto, ¿sí? Porque identificaron ellos mismos un problema que se ve que no sabemos dónde lo había sacado, que la gente se olvidaba la tarjeta. Entonces sí, es algo que puede llegar a pasar. Hay gente que se olvida las tarjetas en los cajeros, pero no era el principal problema. El principal problema era transaccionar rápidamente, porque no había crédito. Entonces hicieron esta máquina, esto es un ejemplo representativo, no es esta exactamente, pero hicieron una máquina en la cual vos ponías la tarjeta, la sacabas y después hacías la transacción, que era poner la cantidad de horas y ya te descontaba. Justamente enfocando el problema en que nadie se olvide la tarjeta. Y no lo testearon con nadie, fueron, lo implementaron y un día apareció la ciudad con las nuevas máquinas, todas implementadas. Imagínense el costo de desarrollarlas e implementarlas y sacar las otras. Cuando la gente la empezó a usar se dieron cuenta que no las entendían, ¿sí? Algunos no terminaban la transacción, otros pensaban que lo habían hecho y dejaban el auto y se lo llevaban, y así empezaron a pasar un montón de cosas, mucho ruido con esa solución. ¿Qué tuvieron que hacer? Rápidamente, como no podían cambiar todos los parquímetros, los sacaron y volvieron a poner los antiguos. ¿Sí? Genial, pero pasó. Y pasa todo el tiempo. ¿Eso por qué? Porque directamente no fueron al modelo de Norman, ¿sí? Y no vieron qué era lo que necesitaban los usuarios o cuál era el problema. No estaba bien definido el problema en realidad, ¿sí? Es una de las cosas más difíciles de hacer. A veces uno agarra y dice, bueno, este es el problema principal y después hay otro secundario que le quiere pegar y por eso reemplaza el primario y ahí es donde se mandan, ¿sí?, los mocos. Bien, entonces en este caso se hizo todo mal y es muy importante porque tenemos que entender cómo las personas están acostumbradas a interactuar con determinadas interfaces, sistemas o con productos, ¿sí? No podemos esquivar a eso. Cambiar esos comportamientos es muy difícil. Ahora, dentro de todo esto que le estoy diciendo, aparecen un montón de conceptos, ¿sí? UX es uno de los más conocidos, que tiene que ver con User Experience, ¿sí? Si luego llegamos a un nicho, puede ser cuando se trabaja sobre la interfaz, pero Customer Experience, por ejemplo, puede estar en la segunda capa, que es la que envuelve a eso determinado. Y esto también es totalmente debatible, porque cada organización toma como un formato diferente, ¿sí? En algunas UX está separado de Customer Experience, ¿sí? Son dos cosas distintas, entonces solamente Customer Experience va a lo que es la atención del cliente en un post-contacto, y por otro lado son por ahí empresas que tienen más base tecnológica, entonces es mucho más grande porque su producto es digital. Lo que no pasa es probablemente que las dos estén como en la misma altura y se crucen. Sí puede ser que, por ejemplo, UX esté dentro de Customer Experience. Eso pasa, por ejemplo, en los bancos, ¿sí? Donde la experiencia del cliente es mucho más transversal y lo que son las interfaces digitales es solamente una parte de los productos que se ofrecen, ¿sí? Ahora, depende la organización, esto se administra o se organiza de diferentes maneras. Entonces, ¿qué es lo importante en el diseño de una experiencia? Básicamente, las interacciones. Y es lo más complejo, porque en el diseño de una experiencia, y más en un servicio, lo que tienes que ir identificando son cuáles son esos puntos de contacto, esas interacciones o microinteracciones, por ejemplo, como les mencionaba con el parquímetro, para trabajar sobre eso, ¿sí? Y lo otro que hay que tener en cuenta es que cuando uno está pensando en un servicio y traza lo que se llama el Customer Journey, que ahora les voy a mostrar un ejemplo, lo que está haciendo es ver cada uno de esos pasitos, pero lo que no hay que perder de vista es que cada uno de esos pasitos de ese servicio en particular o de ese viaje están inmersos en un ecosistema de otras interacciones que están también dándose, ¿sí? Y esa es también una parte muy compleja que hay que tener en cuenta. A veces solamente pensamos en eso y el resto se pierde. Ejemplo, ya que estamos hablando de banco, en un banco, si solamente tomas el Customer Journey o lo que es la experiencia de ir a sacar plata de la caja, estás viendo un pedacito de todo lo que pasa en esa sucursal. Y cada una de las cosas que están pasando mueve las variables de las otras, ¿sí? ¿Qué es lo ideal o qué es lo que tenemos que estar mirando cuando vamos a diseñar un servicio? Este es un modelo que lo propusieron dos teóricos en un paper, está muy bueno, y yo le hice algunas modificaciones. Ahí están, son complicados, Birgit Meyer y una persona que no sé pronunciar el nombre.
hablan de este modelo, que está muy bueno. Y lo que te dice es que de un lado está la organización, del otro lado están los clientes o los usuarios. Ahora, ¿qué es lo que tiene que pasar en ese diseño de servicio? Uno, desde el lado por ejemplo, por la derecha, tiene que estar viendo la organización. ¿Y qué tiene que lograr? Productividad. ¿Sí? Por el otro lado, que están los clientes, lo que se tiene que lograr es la satisfacción. ¿Sí? Y todo eso tiene que estar como conviviendo. Muchas veces lo que hacemos es enfocar solamente del lado productivo o otro solamente del lado de la experiencia, si solamente del cliente. Si solamente se va del lado del cliente, termina siendo algo mucho más banal, ¿sí? Es más marketinero. Quedó ahí y es como esas empresas que te cuentan que tienen un producto pensado para cada persona, pero en realidad cuando vas a consumirlo es lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Lo que hay que cuidar. La confianza y la coherencia. La coherencia del discurso. Una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Entonces lo que hay que hacer es que eso converja. Es mucho más costoso porque eso cuando vas para atrás lo que hace... me faltó la otra pantallita. Bueno, perdón. Lo que hace es que tengas que estar viendo un montón de cuestiones que son intrínsecas al desarrollo de cómo eso tiene que pasar. Es como si tenés que trabajar en las capas de diseño que les mostraba, en la 3 y en la 4. ¿Sí? Tenés que mover la organización para que eso pase. Pónganse, nosotros decimos del lado del diseño del servicio a los clientes que hay que atender con un protocolo, ¿sí? Y le das a las personas como todos los patrones de lo que tienen que hacer cuando se enfrentan a un cliente. Pero si realmente esa persona no está entendiendo el potencial que tiene y el por qué lo está haciendo, rápidamente va a volver para atrás. ¿Sí? Y está muy anclado al modelo que les mostraba al principio de lo que es una experiencia. ¿Sí? Solamente uno cumple ciertas reglas cuando le cambian algo, si alguien lo está mirando, ¿sí? Porque está siendo observado, el ojo panóptico, o porque realmente entiende que eso tiene que ser así. En el momento en que no hay alguien que esté supervisando, si no lo entendió, va a volver a hacer su atajo, que era el comportamiento habitual. ¿Okay? Es complicado, pero es posible y es lo que más cuesta. Bien, ¿estamos bien hasta acá? Ok. Vamos con la segunda parte. Métodos de investigación, herramientas de diseño y casos. ¿Sí? Estos van a ver que, y si trabajan, se repite mucho y cada uno lo puede adaptar y usar como le convenga. Estas son algunas herramientas que pueden parecerles útiles. Escuchar a los clientes y a los usuarios. Muchas veces se cae como en la creencia de que para escuchar a los usuarios o a los clientes hay que hacer grandes entrevistas, hay que contratar una consultora, hay que tener conocimiento de etnográfico, lo que sea. La realidad es que eso está bueno, pero también se puede hacer de otra manera. Y hay diferentes maneras de escuchar a los clientes. Las organizaciones están hablando todo el tiempo con los clientes. ¿Sí? Cuando hay dos personas en el medio siempre hay una conversación. Y este es un esquemita que a mí me sirve. Andás a ver dónde lo saqué, no es creación mía, pero es muy bueno. Y tiene estos tres pilares. Cuando nosotros preguntamos, ¿sí? O sea, cuando vos querés ir a buscar algo, entonces estás monitoreando la percepción sobre determinada cosa. ¿Sí? Vas a alguien y le preguntás, vas a un cliente tuyo y le preguntás, quiero indagar sobre esto. Por otro lado está cuando vos escuchás, el monitoreo de la experiencia, por ejemplo, todo lo que está pasando en redes sociales. ¿Sí? Todos los mensajes que están quedando por algún lugar, lo que está pasando con tu producto. ¿Sí? Las escuchas de teléfono, todos sabemos que cuando uno llama a una empresa que le brinda un servicio, esa conversación queda grabada. Son horas y horas de audio donde la gente te está diciendo cosas y por lo general no se escuchan nunca. ¿Sí? Y se sale a buscar por otro lado antes de escuchar ahí. Y una tercera cajita, así podemos decirlo, que es lo que ellos nos cuentan. Y acá esta es la más crítica. Para mí ellos nos cuentan es cuando la persona está incendiada y está haciendo que la escuches. ¿Sí? Está en una sucursal rompiendo algo, está muy enojada y vos tenés que accionar en base a eso. Es como que estás tarde ahí. Ahora, todo eso, ¿sí? Converge en oportunidades de mejora. Si están estos tres, vos estás escuchando y estás identificando a dónde dentro de ese servicio podrías, ¿sí? hacer una iniciación y mejorar. O tenés que tirar todo y empezar de nuevo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta o qué es lo que no podemos perder de vista? Es justamente esto, que para mí como regla mnemotécnica le digo los lentes de la experiencia. ¿Sí? Por un lado, estar escuchando la voz de los clientes y por otro, estar diseñando de manera aplicada, ¿sí? al problema que quiero resolver. De esta manera te aseguras de no perderte una parte de la película, por así decirlo, ¿sí? O no ser ciego. Por un lado estás escuchando lo que te dicen, por otro lado estás usando tu expertise para resolver un problema determinado. ¿Sí?
Y esto tiene que estar todo el tiempo como iterando y en conexión. Este modelo me encanta, es sencillo, ¿sí? Es el Consejo Británico de Diseño, seguramente varios lo conocen. Y es básico, lo que te dice es que vos arrancas de la nada, ¿sí? Desde alguna punta que tenés, un insight, algo que te llama la atención. Y lo que haces es empezar el proceso de descubrir. Hasta que llegás al punto máximo, en un momento tenés que decir, bueno, corto acá. Y cuando descubriste, ¿sí? Converges de nuevo en definir algo. Definiste qué es lo que vas a hacer. Cuando lo definiste, arranca el proceso de desarrollo. Lo tenés que construir. Y una vez que llegaste al punto máximo de construcción, todo converge de nuevo en un lanzamiento. Y eso vuelve a empezar. Lo bueno es cuando mezclas este modelo, que es un modelo iterativo, con el design thinking, ¿sí? ¿Qué otras herramientas tengo? Bueno, hay muchas que ya las conocen o las habrán mencionado otros oradores, pero esto que decíamos, entrevistas, blueprints, wireframes, el ejercicio de persona, los que son los user history, ¿sí? Que tienen que ver con cómo esa persona utilizaría, ¿sí? Esa solución que estaría proponiendo, flows de interacción, customer journeys y alguna herramienta de planeamiento. Rápidamente les cuento dos casos. Uno, hay un brief que era para hacer una propuesta de social commerce, perdón, para una empresa que tal vez la conozcan también, que se llama Uniqlo, ¿sí? La que vende en ropa. El brief decía que lo que querían hacer era vender, ¿sí? De manera social. No solamente un e-commerce, sino que entre las personas se vendieran por un canal electrónico o se promocionaran un producto. Lo primero que hizo el grupito que trabajaba en esto era indagar un poco en cómo era ese tipo de persona que consumía ese tipo de ropa, ¿sí? De producto. Y fueron a preguntar. Y lo que descubrieron, el equipo eran todos hombres, ¿sí? Y fue genial realmente haber hecho el ejercicio porque lo que se descubrió, y de nuevo, mujeres no se sientan como estereotipadas, hay un perfil que lo que hace es cuando va a comprar una prenda, se saca una foto en el probador y se la manda a sus amigas por WhatsApp. Las mujeres se ríen. Se la manda a sus amigas por WhatsApp para que les digan si les queda bien o no, ¿sí? Cosa que en la cabeza, por ejemplo, al menos mía, no se me hubiera ocurrido mandarle una foto a alguien para preguntarle si me queda bien la remera. Compro grises, estoy siempre con remeras grises, los que me conocen saben, y listo, fin del tema. Bueno, este tipo de persona, que era la que consumía ese producto, hacía eso. Y fue un insight muy fuerte, porque en base a eso pensamos la solución de cómo podemos hacer para que entre, ¿sí? Las personas se recomienden algo y lo compren por un medio digital. Básicamente, eso salió ahí. ¿Qué se hizo? Les cuento la historia, ¿no? Se empezó a armar, estas son imágenes ilustrativas, ¿no? Se empezó a armar una categorización de cómo podemos hacer para que ese producto se venda y cómo hacías para que se recomiende a otra persona. Esto lo pueden hacer con una técnica muy fácil, pueden usar posting. Posting no es que son obligatorios, sino que son una herramienta que sirve para que vos puedas armar, por ejemplo, un flujo de cómo querés que sea el paso a paso de esa solución, hasta que lo vas complejizando un poco más, ¿sí? Lo que te permite es poder moverte y no tener que borrar todo de cero. Estamos ahí. Después empezamos a hacer prototipos en papel de cómo tenían que ser las pantallas de esa aplicación que iba a ser nuestra solución, ¿sí? Para empezar a ver lo funcional, ¿sí? ¿Qué es lo que tenía que hacer esa cosa? ¿Cuál era el paso a paso? Ahora les voy a contar. Y también otras cosas que podemos utilizar, o que a veces utilizan, es la cámara Gesell. La cámara Gesell es un uso más profesional, donde lo que puedes hacer es en diferentes partes del proceso ver cómo la gente utiliza, por ejemplo, esos prototipos en papel. Lo que deberías comprobar es si funcionalmente puede hacer la tarea que tiene que realizar, ¿sí? Y las oportunidades que te identifica que no te diste cuenta. Si no lo podés hacer con cámara Gesell, están los testeos de guerrilla, que básicamente agarras a una persona, le llevas los prototipos, pueden ser en papel, pueden ser hechos en digital o lo que sea, y rápidamente puede darte un feedback de lo que está pasando. Sigo, ahí está. Otras herramientas pueden ser los blueprints, ¿sí? Que son este flujo que ahora les voy a mostrar. Vas detallando paso a paso qué es lo que tendría que hacer, ¿sí? Como que vas contando la historia. Y lo otro es esto que les comentaba. Una vez que identificaste cómo es ese tipo de persona, ese arquetipo, ¿sí? Lo definís, contás cuáles son los comportamientos y los hábitos y contás una user story, un día
en la vida de esa persona. O sea, cómo esa persona utilizaría ese producto o cómo esa persona, en este caso, compraría una prenda. Para llegar a esto, ¿sí? Que es una bajada de una estrategia de cómo eso se llevaría a implementar. Genial, llegó bárbaro. ¿Cómo sería esto bajado? Y básicamente, ¿cómo quedó el cuentito? Era una aplicación, y este es el diagrama del flujo, en la cual la chica llegaba al local, ¿sí? La chica le decimos de nuevo, porque era un arquetipo, llegaba al local, cuando llegaba al local por geolocalización le avisaba a las amigas, ¿sí? Que estaba en el local y que estén preparadas, que en cualquier momento iban a tener noticias, se metía al probador, escaneaba la prenda, se ríe, pero funciona. Le avisaba a las amigas, escaneaba, ya la aplicación sabía qué producto tenía, y cuando estaba en el probador sacaba la foto y le mandaba una alerta a sus amigas y tenían 30 segundos para votar. En 30 segundos todas decían, alerta, tenés que votar, ¿sí o no? Entonces, las amigas votaban, ¿sí? Y si la decisión era positiva, la chica compraba, y lo otro que también había identificado es que no querían hacer cola, entonces directamente se le cobraba y listo. ¿Okay? Ahora, si vos eras una amiga que no estabas en el probador y le habías dicho que te gustaba, te decía, bueno, como a ella, como le dijiste que a ella le quedaba bien y te gustó, y se lo compró en color rojo, a vos te lo recomiendo en color azul. Si querés te lo mandamos a tu casa. ¿Okay? Eso es un e-commerce social. Rápidamente le pegamos al objetivo, la chica tenía las opciones de sus amigas, no tenía que salir, mandar foto en WhatsApp y demás, y todo eso quedaba ¿sí? Traqueado. Si no hubiéramos hecho las primeras preguntas a las personas que pensamos que pertenecían a ese grupo, jamás un estereotipo de hombre nos hubiéramos dado cuenta que eso era así, ¿sí? O que podía llegar a funcionar. Ese es el poder que tiene hablar con las personas. Y esto es una manera de representar cómo tenía que ser ese flujo, eso que les conté, como para después ir a diseño, ¿sí? Y empezar a desarrollarlo. Otro caso, rápido, esto lo hicimos en WADE con alumnos, teníamos una materia que enfocábamos en problemas de la ciudad, ¿sí? Entonces queríamos resolver cosas que pasaban en la ciudad, en la vida cotidiana. Y estos chicos querían empezar a meterse con personas que tuvieran alguna dificultad para movilizarse. Entonces, enfocaron especialmente en la gente no vidente, ¿sí? No tenían ningún familiar no vidente, no sabemos por qué a ellos les interesó eso, pero fueron por ahí. Entonces, lo primero que... ¿Alguien tiene un familiar no vidente? Ok. Lo primero que una persona piensa cuando no tiene un familiar no vidente es las personas que no ven no pueden moverse. ¿Sí? Lo primero que caes ahí. Genial. Ahora corregime. Es lo que cualquiera pensaría, ¿sí? Sin conocerlo. Entonces, ¿qué hicieron los chicos? Fueron a hablar con gente no vidente. Entonces le preguntaron, che, o sea, ustedes necesitarían una aplicación que los ayude, querían hacer una aplicación, ¿no? Una aplicación que los ayude a moverse. No, le dijeron, no tenemos problema para movernos. El problema que tenemos es la primera vez que vamos a un lugar. Porque la primera vez que vamos a un lugar memorizamos el camino y ya no necesitamos ayuda de nadie. ¿Sí? Ah, ok. Y entonces, ¿cómo podemos hacer para ayudarlos? Bueno, hagamos una especie de lazarillo, ¿sí? Que te acompañe la primera vez a hacer una determinada tarea y después ya me queda el conocimiento. Entonces se pensaron en un flujo de una aplicación, la cual gente que quería ayudar, ¿sí? Se proponía, ¿sí? Y gente que necesitaba que la lleven a algún lugar o la acompañen por primera vez, nada, estaba ahí disponible. Lo otro que descubrimos también era, lo primero que hubieran pensado los chicos, estando en una materia de diseño y demás, que lo mejor era hacerla para un sistema operativo Android, ¿sí? Que es lo que más hay en el mercado. Y lo otro que descubrimos es que a la gente no vidente le gusta muchísimo más el iOS, el iPhone, porque está mucho mejor desarrollado los patrones de accesibilidad sin tener que tocar la pantalla, ¿sí? Lo otro también que descubrimos, corregime cualquier cosa, lo otro que descubrimos es que pueden tocar la pantalla muy bien, ya saben dónde están los componentes, ¿sí? Todo eso fue un cóctel donde se hizo esta aplicación, se generó y bueno, después faltaron fondos para poder desarrollarla, ¿no? Pero estaba recontra testeada que era interesante, ¿eh? De nuevo, si no hubieran hablado, no hubiera sido muy difícil que alguien que no tiene ningún familiar o conoce a una persona no vidente se dé cuenta de eso. Otra herramienta, que ya la mencionamos, es, bueno, una vez que tuviste ese flujo, lo que haces es hacer un wireframe. Un wireframe es como si fuera una maqueta en lo que siempre hacemos es ver lo funcional, ¿sí? Si realmente están todas las funciones. Y después de eso, vamos mirando al diseño final, donde ya le aplicamos todo lo visual.
Por último, y para ir cerrando, una gran pregunta que siempre hacen es, ¿se puede medir un servicio? ¿Cómo podemos medir la efectividad de un servicio? Para eso hay métricas. Hay varias métricas, hay una que está muy estandarizada, que es la de NPS, no sé si la escucharon alguna vez, ¿sí? Pero por ahí cuando cortan con algún reclamo o algo así, le dicen, le vamos a hacer una encuesta y le hacen esta pregunta mágica, que lo que dice es, ¿qué tan probable es que recomiende el producto o servicio a un familiar o amigo? Y tenés que votar de 1 a 10. ¿Sí? Esto es un indicador que inventó una consultora, se llama Bain, y McKinsey, que es la otra, que es como su contra, también dice que está bien porque no hay algo que sea mejor. Para definir esta pregunta hicieron un montón de investigación y probaron con otro montón de preguntas y esta es la que mejor va. ¿Qué te dice? Del 1 al 6 sos detractor, ¿sí? 7 y 8 sos pasivo y 9 y 10 sos promotor. Si sos 9 o 10, este indicador te da la pauta de que esa persona tiene una capacidad de recompra de hasta 3 veces de ese producto o servicio y que lo recomendaría. Por eso se entiende que esa experiencia fue buena. No es que te esté diciendo efectivamente esta experiencia fue buena, sino que si hace esas dos cosas, que son los protones que mide, probablemente haya estado bien. ¿Sí? Hay otros indicadores o otras métricas que son, por ejemplo, el CES, que es el Customer Effort, que es cuánto esfuerzo le costó a esa persona, y por ahí está bueno para cosas que tienen pantallas o requieren algo del usuario. Y por otro lado están las de satisfacción, ¿sí? Cuán contento estás con lo que hiciste. Todas estas sirven para medir y hay muchas otras más. Y hay algunas que son mucho más complejas, que son complicadísimas de implementar, que tienen que ver con lo emocional también. Cómo haces para cruzar una percepción emocional con una métrica más de negocio como NPS. ¿Sí? Y lo último, ¿sí? para cerrar, es esta gran pregunta, dice, ¿puedo seguir mejorando el diseño de un servicio? ¿Sí? ¿Es mejorable el diseño de un servicio o en algún momento termina? Y la respuesta es nunca termina, siempre hay que trabajar sobre la mejora continua. Porque lo que hay que lograr es, en una recta entre resultado y tiempo, ¿sí? esta tangente, que son las mejores prácticas. Entonces, en el momento que uno diseña un producto, tiene que intentar estar por arriba de esas mejores prácticas, ¿sí? Y tiene un gap. El tiempo que se toma entre volver a rediseñar y volver a subir sobre esa línea de mejores prácticas es cuán efectivo puede ser y hasta eso te puede dejar fuera de juego. ¿Sí? Si ese gap es muy grande, hasta que volvés a rediseñar, te pueden pasar por arriba, por así decirlo, hablando llano. Entonces siempre hay que estar iterando, no es que termine algo y ya está. ¿Sí? Terminé algo, ya está, bueno, de nuevo vuelvo a hablar y vuelvo a empezar todo el ciclo. ¿Sí? Think, Make, Check es como el espíritu del Design Thinking y hasta ahí llegamos. Una de mis frases favoritas, el diseño simple, por eso es tan complicado de Paul Rand, ¿sí? Uno de los diseñadores, padres, ¿sí? Que búsquenlo y van a ver mucha historia. Ahí está. Gracias.